Hola, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este segundo simposio de comunicación con animales, este año con énfasis en las diferentes terapias para animales. En este momento tengo el placer de entrevistar a Natalia Mejía. Natalia Mejía es colombiana, vive aquí en la misma ciudad que yo, Medellín. Natalia es veterinaria, médica veterinaria zootecnista con magíster en etología clínica y también tiene formación en diferentes procesos de medicina veterinaria alternativa. Natalia, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Lina, muchas gracias. Gracias por la invitación. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno, Natalia, para que nos vayamos conociendo, para que te conozcan un poquito quienes no te conocen, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es este proceso tuyo, este camino? Bueno, yo soy, nada, intento quitarme las etiquetas y es un trabajo que he hecho como últimamente, entonces soy un ser humano en un constante proceso de evolución y de trabajo interno eh, y en esa búsqueda de sanación para mí misma y pues para los seres que acompaño. Estudié veterinaria aquí en Medellín, hace 7 años la ejerzo. Siempre fui enamorada, requete enamorada de los animales, de la naturaleza, como del entorno natural y de la calma que genera. Y sobre todo como de sanar, como con esa inclinación mucho a usar las manos, bueno, a entender como la vida y la salud distinto desde que estaba muy chiquita. Fue una vocación netamente, no tuve nunca que pensar si quería estudiar esto o aquello, como que desde que tengo memoria tenía clarísimo que quería estudiar veterinaria. Y bueno, y el camino me ha ido llevando como a poder desarrollar mis dos grandes pasiones. Una es la etología clínica, el entender la mente de los animales, el saber por qué se comportan como se comportan y sobre todo el poder hacer algo para que su conducta vuelva a la normalidad y la calidad de vida aumente un montón. Y mi otra gran pasión ha sido como la veterinaria o la bioenergética, y he tenido la fortuna de irme formando desde muy chiquita también en esas otras terapias, en esa otra concepción de la salud y de la forma de hacer medicina, de entenderlos más como enfermos y no enfermedades, de irnos a mirar las raíces, de intentar buscar como el abordaje lo más completo posible y lo más natural posible, eh, pero generando al final, hágalo uno, hágalo otro, como generando impactar, generando el impacto en la vida y en la calidad de vida de ellos y de sus humanos al final. Qué bonito. Cuéntanos un poco acerca de esas prácticas de medicina alternativa. Un poco, y bueno, tú nos vas a hablar en específico, nos vas a compartir un poco en específico el tema de las terapias con cristales. Entonces, pero me gustaría tener como un panorama primero un poquito amplio porque la medicina bioenergética, digamos, incluye tantas ramas. Me gustaría conocer un poquito de ese lado tuyo. Bueno, cada vez más con los años me voy a tratar más lo sutil, ¿cierto? Lo más emocional, lo más difuso, lo que se nos sale un poquito del entendimiento y menos a tratar ese cuerpo físico, digamos que me han ido llevando también hacia allá, como que el cuerpo físico lo trato, pero en lo que más me centro es en ese cuerpo emocional y en el mental. Desde la medicina integrativa, pues es finalmente tener como una visión muy holística y muy abierta del panorama, es considerar dentro de los pacientes pues cómo está su ambiente familiar, es hablar temas de nutrición, porque desde la nutrición sostenemos casi que todo, la nutrición natural, es hablar temas de estilo de vida y del día a día, y dentro de las terapias, pues hay un montón, como tú dices, yo me conecto mucho con como con el reino vegetal,
Entonces, para mí las esencias florales han sido unas aliadas grandes a lo largo, pues, de este tiempo. El cannabis medicinal también es uno de mis grandes aliados y hace parte como de todo ese repertorio de terapias que tenemos en general. También estoy formada en Reiki, entonces lo que sea trabajar con las manos también incluye y hace parte del repertorio de terapias. Bueno, conecto mucho con los cristales también y por eso fue como el tema en el que profundizaremos, porque son como uno de mis grandes amores, pero entonces la terapia con cristales, radiestesia, tameana, de todo. Y siento que cada médico y cada terapeuta pues se termina conectando más con unos que con otros y eso es lo más bonito, como uno poder conocer el repertorio y empezarlo a aplicar según el paciente. Hay unos que desde que llegan a consulta ya te están pidiendo X terapia, o sea, como que el entendimiento es claro de con este voy a utilizar esto, con este, pero al final todos van a lo mismo y es a reparar al ser que está ahí, no a centrarnos en una enfermedad, sino en el ser como tal. Listo, qué bonito. Sí, una visión mucho más completa. Desde mi... Integral. Natalia, bueno, y cuéntanos entonces un poquito acerca de cómo son estas terapias con cristales. ¿Cuánto hace que empezaste con ellas? Como, ¿cuáles son el tipo de casos que tú sientas que son como, pues mejor, yo sé que sirven para todo, pero como que nos cuentes un poquito y yo sé que hay ciertos tipos de casos que se acompañan mejor de unas terapéuticas que de otras, que nos contaras. Bueno, llegué como a conectarme aún más desde la terapéutica con los cristales hace por ahí 5 años y fue un entender muy bonito porque ha sido empezar a verlos y a sentirlos como mis ayudantes en consulta, o sea, literal, cada uno con su forma de ser, con su personalidad, con sus gustos, con sus cosas, pues como eh, con sus ganas de hacer y su forma de hacer, y esto suena un poquito loco, pero en realidad cada cristal es un ser y terminan siendo los ayudantes para tratarlos a ellos. Los casos que yo veo y en los que utilizo cristales, pues son súper variados. Hay algo que yo le digo alineación y balanceo energético, que es como literal, venga, revisemos cómo está ese cuerpo energético. Con nuestros animales estamos muy acostumbrados a consultar y a tratar y a hacerle cosas al cuerpo físico y nos demoramos muchos años en empezar a tratar el cuerpo energético si es que lo hemos hecho, no siempre lo hacemos. Entonces, como esa alineación y balanceo energético es súper importante, los cristales entran en resonancia con lo que son, pues como los campos vibratorios del animal. Todos somos energía y no es nada esotérico, no es nada raro, simplemente la energía está o más sutil o más concentrada y es la que vemos expresada pues como en materia. Y el cristal tiene un papel principal y es el de entrar en resonancia con esos campos. Entonces esa alineación y balanceo energético que yo le digo es como revisemos cómo están cada una de tus autopistas energéticas, cómo están tus centros vitales, cómo están tus principales centros de energía, que ellos, igual que nosotros, tienen también los chakras mayores, menores, accesorios, etcétera. Y ese es como en donde más me gusta trabajar, como equilibrando esos centros mayores, aunque tú puedes equilibrar cualquier parte del cuerpo. Pero ¿por qué me gusta tanto trabajar con estos centros principales? Porque los veo muy relacionados cuando son pacientes de etología, por ejemplo, quizás como por mi percepción desde la etología, siempre siempre integro esta conducta que estoy viendo en mi paciente, esta emoción que estoy presenciando, cómo la voy a integrar con lo energético, porque muchas veces lo que yo veo expresado en su comportamiento termina siendo un bloqueo, un desbalance o una fuga o un exceso en alguno de sus centros energéticos. Entonces los cristales llegan como unos intermediarios para que el médico o el terapeuta trabaje directamente con esa energía. Lo podemos hacer sin ellos,
pero para mí son seres muy especiales que te van a dar puntos extra en consulta. Puntos extra por lo que te decía, uno tiene su forma, cada uno tiene como esa esencia, cada uno es un ser completico y hace su trabajo de sanación con el animal según lo que estemos buscando o haciendo. Qué bonito, Natalia. Eso, adoro los cristales, yo también. Ay, sí. Y Empezamos a hablar nosotras y llegó una soledad, un Ujú. barranquero, no sé si se alcanza a escuchar, pero está acá acompañándonos. Tan bonitos que son. Bueno, Natalia, cuéntanos entonces un poquito cómo es esto de una terapia con cristales. O sea, más o menos, digamos, obviamente, como sin profundizar más de la cuenta, pero contanos un poquito cómo es. Podemos como tener dos abordajes. Un abordaje muy desde el plan que yo tengo y desde lo clínico y desde este cristal, sé que por sus propiedades me ayuda en esto, lo voy a usar, este lo voy a usar, este lo voy a usar. O también está la otra forma de trabajar, yo voy alternando según cada paciente y es de la manera más intuitiva y es literalmente preguntándoles qué cristal, para qué chakra, cuál de ustedes quiere venir a trabajar con nosotros, dónde te ponemos. Me ayudó mucho el péndulo sí que es mi ayudante principal y el péndulo que utilizo pues es H de cristal. Entonces es lindo porque en consulta primero como hacemos un chequeo y un diagnóstico con el péndulo, de cómo están todos esos puntos, de cuáles necesitan una limpieza especial, de si hay alguno alterado, esa alteración está en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional, en el cuerpo energético, como para ya irme dando pistas del paciente. Y luego de haber hecho ese testeo o ese diagnóstico, hacemos primero limpieza, se puede hacer de muchas maneras, a veces la hago también con cristal, y ya luego sí empiezo a tomar cristales y a ponerlos en distintos puntos del cuerpo de mi paciente y a permitirles equilibrar por sus cualidades, sea que estén ahí haciendo resonancia desde el color o desde la vibración o desde su estructura, porque muchas veces tenemos estructuras de cristales con pues de ciertas maneras que se van a corresponder con estructuras de ciertas partes del cuerpo. Entonces ahí el cristal empieza a trabajar por esa correspondencia y listo. Y ya luego vuelvo y testeo y los voy sintiendo y ya quitamos cristales y hacemos como ajusticos que tengamos que hacer, pero básicamente es eso. Es como el trabajo en la consulta como tal, principalmente. Ok, tú nos hablas de, digamos, como de efectos muy interesantes y como muy vividos desde el campo de la etología, pero también desde lo físico. Notas que al hacer este tipo de terapia se da una evolución física mejor que cuando no se utiliza. Sí, total. Total, o sea, son terapeutas en todos los niveles y tú puedes irte a trabajar alteraciones también del cuerpo físico con cristales, o sea, nosotros somos un cristal gigante, igual que nuestros perros, nuestros gatos y que en general todos los seres, los seres pues, animales. Mm, y eso permite como que la medicina del cristal sea muy bien recibida, sea para donde sea que vaya. En el cuerpo físico como tal, se utiliza como complemento a tratamientos que ya se estén haciendo médicos normales, pero se utiliza también para empezar a trabajar, sobre todo cuando estamos viendo que se están somatizando cosas. De todas formas, aunque no sea una somatización, algo que viene desde la mente, desde la emoción y se expresó en el cuerpo de nuestro perro, de nuestro gato o de nuestro animal, aunque no sea una somatización, igual el cristal puede entrar en resonancia con distintas cosas. En anemias, por ejemplo, acompaña un montón con cristales. Cuando hay problemas de dolor o en los huesos o cuando tenemos cistitis o problemas en vejiga y en ese elemento agua también nos acompañamos de cristales. Y ahí es cuando los mandamos más como para tratamiento, como bueno, vas a tomarte esto o vas a ponerte esto, pero que el cristal vaya actuando y se vaya a trabajar eh, en esa tarea con la que quedó asignada.
Es decir, tú recomiendas, le recomiendas a tus pacientes que continúen utilizando cristales, digamos, por un tiempo para... Sí, muchas veces sí, siendo cuidadosos de que los debemos limpiar, de que debemos estarlos quitando, cargando, intencionando otra vez, pero usualmente hacemos cosas en consulta y mandamos algo que me ayuda a sostener en la casa, porque al final casi todos llegan de primera vez, donde teníamos que hacer muchas cosas en ese cuerpo energético para darle la estabilidad, que con una terapia yo sigo estando en un umbral en el que puedo fácilmente desequilibrarme otra vez. Entonces, mandar terapia con cristales, sea que se lo pongan cerquita, o sea que se hagan agua, dependiendo del tipo de cristal, o sea que se compre algún tipo de elixir médico a base de minerales que también se puede usar, o en spray en el ambiente. Bueno, varía mucho las formas, pero sí se manda para que me ayude a sostener el efecto que yo logré antes. Súper interesante, Natalia. Y bueno, a mí me gustaría como que nos contaras casos puntuales, digamos como casos representativos, obviamente sin entrar pues como en demasiado detalle, pues porque es lógico, ¿cierto? Pero como que nos contaras casos que tú digas, como que este caso ilustra muy bien como lo potente o como todo el potencial que tiene este tipo de terapias, sobre todo porque no todo el mundo lo conoce. Entonces, como que me parece que ilustra muy chévere. Bueno, sobre todo de la manera en la que más veo expresada como esa eficacia es en lo que sea trabajar ese cuerpo emocional. Diría que es en el más. No sé si sea por el hecho de que las emociones son lo más sutil y los cristales hacen parte de esas medicinas blandas que trabajan desde lo sutil, pero todo lo relacionado con emocional nos va súper bien. Ha sido súper bonito porque muchas veces los pacientes han elegido sus cristales. Como los tengo en consulta, tengo varios y ellos terminan eligiendo el cristal y se los llevan puesto. Caso puntual, eh, con cristales ha sido en los momentos, pues pacientes que están trascendiendo o en el momento cercano a la muerte. Los cristales es como si tú potenciaras un poco o les dieras la fuerza a los animales para seguir emprendiendo ese camino. Eso ha sido como cuando yo veo más marcado el efecto, cuando estoy acompañando un proceso de muerte y el paciente está como en un punto, ni aquí ni allá, y cuando se ponen ciertos cristales en el cuerpo, de una sientes el cambio energético del paciente, porque al final, pues para morir se necesita mucha energía, y los cristales entran como a ayudarlos y a darles el sostén que están buscando para poder meterse en ese ciclo de la vida. Entonces ahí es donde más lo he visto palpable y de inmediato. Con pacientes en general que han llegado con muchos miedos y mucho dolor y con historias de maltrato, etcétera. En ellos también hemos tenido unas respuestas muy hermosas, solo trabajando con cristales que vayan a chakra corazón. El cambio es brutal, es impresionante. De una la energía se suaviza, se abre, se apertura, o sea, ya es como si los casos que he tenido, que casi siempre los que llegan así, trabajamos chakra corazón con cristales, en consulta y en la casa, es como si de alguna manera esa barrera emocional se disuelve mucho más rápido, mucho más rápido. Entonces, diría que casos de como de respuestas positivas son casi que todos. O sea, los animales son seres súper sensibles, que cuando entran en contacto con estos otros seres también súper sensibles, es como una comunicación muy directa. Me atrevería a decir que la mayoría de veces, incluso más directa de lo que tenemos con nosotros, ellos con nosotros. O sea, entre esos dos reinos hay una comunicación muy bonita y por eso todos los casos suelen tener unas respuestas muy hermosas, demasiado. Muy importantes. Ambos tipos de casos me parecen muy importantes. El acompañamiento para la muerte, para que
pues, como para que sea, porque no es solamente, o sea, yo lo que siento es que es muy suave, muy amoroso, como muy armónico, ¿no? Eh, hay un cambio muy grande, hay un cambio muy grande, pues sí, ya tú lo dijiste, pero sí, mejor dicho, recuerdo casos que también he visto, no con animales, pero sí con personas, y la diferencia es... Eso tan, Y la es muy gratitud de estos seres, o sea, como la gratitud de ese acompañamiento, me imagino que lo vives a diario, ¿no? sí, porque ellos es como que se disponen 100%, es algo muy hermoso porque literalmente es tú sentir a tu paciente, o sea, ellos, tú sacar los cristales y ellos voltearse y acomodarse y ponerte las partes exactas del cuerpo que tienen que ser trabajadas, por ejemplo, con esos cristales. Y sobre todo sentirlos que llegan y que no es ese miedo de llegar al veterinario, sino que es como, ay, qué rico, llegué a que me hagan la tonería, la tonería y pintura energética y literal suspiran muy profundo mientras están en consulta, la gran mayoría, porque es como esos cristales tomando, transmutando, etcétera. Y además que cuando hacemos terapia con cristales con nuestros animales, la terminan haciendo los cristales también con nosotros. O sea, ellos nos van entregando información, son bibliotecas chiquitas ahí enfrascadas en esos cuerpos y es lindo porque tú trabajas y ellos le dan al animal y le dan al paciente y te dan a ti. Entonces es súper bonito, como que hay, la apertura es total desde todos los componentes de la consulta. Sí, qué bien. Natalia, bueno, ¿y tú enseñas un poco acerca de esto? ¿O una persona que desee, por ejemplo, aprender este tipo de cosas, tú la remites a otro lugar? Sí, pues obviamente hay muchas personas enseñando al respecto y hay cursos y hay formaciones un poquitico más, como más montadas desde hace mucho rato. Yo últimamente como que el camino me ha ido llevando, digamos que yo he pasado de hacer docencia a grupos grandes y en universidad, etcétera, a empezar a hacer docencia como en pequeños cursos o a personas. Entonces son personas que me buscan para hacer como especies de mentorías como Nati, mira, tengo este conocimiento básico en cristales o en flores o en esto, sentémonos tantas horitas a profundizar más, sobre todo desde la experiencia en el uso con animales. Son personas que llegan sabiendo hacer eso en humanos y aquí es como si se conectara con el lado de animales. En realidad la enseñanza es algo que en mí está súper presente y que es algo que adoro. Entonces, sí, es como un poco más desde la vivencia y desde esta experiencia que puedo ir acumulando. Súper. Y estas enseñanzas no están, digamos, clasificadas como decir, solamente a veterinarios o, No. pues, sino como en general, realmente tú estás dispuesta como a compartir, Sí, a compartir sí, eso. total, porque es que, sobre todo, mira lo que te digo, como que ahí entramos en contacto con unos cuerpos distintos y que el camino que cada uno elige como profesión, cuando hablamos de estas cosas tan sutiles, no tiene mucho que ver con el camino cuando ya se desarrolla la sanación a los otros seres, pues a los animales. O sea, yo pude haber sido veterinaria porque la vida me necesitaba siendo primero veterinaria para todo lo que hago, pero hay otras personas que hacen unas sanaciones hermosas y no son necesariamente médicos. Entonces, en estos casos, sobre todo que trabajamos más lo energético y lo sutil y lo emocional, todo el mundo está bienvenido a aprender, a practicarlo con toda el profesionalismo del caso, obviamente, o sea, como con la responsabilidad de cada día, aprendo más y más y más, que es la responsabilidad que tenemos, yo creo que casi todos, de todos los días aprendo un poquito más, y cuando sea el momento y vea algo físico, lo remito a un especialista, etcétera, pero perfectamente lo puede hacer una persona que sienta ese llamado hacia los cristales, porque al final los cristales terminan llamándote. O sea, son ellos los que te buscan a ti y un primer gran paso es empezar a construir relaciones como significativas con los cristales. Relaciones
de tú a tú, como empezar a comunicarse con ellos, empezar a sentirlos y a partir de ahí empieza a llegar todo lo demás y ahí es donde yo puedo profundizar mucho, pero sí. Sí. Natalia, bueno, estos cursos e incluso tus terapias, ¿las haces también virtual? Porque estoy segura pues que esta entrevista la van a ver de muchos lugares. Sí, bueno, depende, digamos que virtual siempre es posible porque al final tenemos esa, como esa translocación energética que traspasa fronteras, territorios, etcétera, y lo podemos hacer así, pues como que monto una estructura del paciente y en consulta, como que bueno, vení, chequeemos y chequeo en la estructura y es impresionante los resultados. Yo creo que por costumbre, la forma de hacer terapia ha sido súper física siempre, pues como de estar los dos en consulta y viéndonos y tocándonos. Pero el 2020 trajo de regalo la apertura en ese de darnos cuenta y demostrarnos que lo podemos hacer virtual y lo podemos hacer a distancia. La etología clínica sí es súper viable. Yo ahí necesito es al humano principalmente. Entonces, etología virtual es muy fácil. Terapia también depende mucho de si la persona se conecta o no con lo virtual. Si ambos estamos conectados con hacerlo virtual, es muy viable, pero para mí sí es muy importante compartir en consulta con la persona. Pues como verlos, hablar, hacer preguntas médicas y hacer preguntas como de lo que esté pasando y ahí ir chequeando y trabajando y los dejo montaditos en estructuras, eso está más fácil porque no se mueven. Claro, claro. Y los cursos también los enseñas de manera virtual o esas son presenciales. Sí, de hecho, sí, hago tertulias y hago como que desde Casavia, que es mi proyecto, salen muchas líneas de enseñanza y en este punto estamos virtual todo. O sea, todas las charlas o los cursos o los talleres suelen tener el componente virtual muy marcado. Qué bien. Natalia, bueno, ¿dónde te pueden contactar? Bueno, te estoy haciendo esta pregunta ya porque como que nos vamos acercando al final, pero no sé si hay algo más que quieras compartir antes con esta audiencia. De pronto, para las personas que este sea su primer, como, o uno de los primeros acercamientos hacia el mundo de los cristales con los animales, invitarlas a conectarse con los cristales desde el que las llamó, aunque no sepan cómo se llama, para qué sirve, aunque no sepamos nada, empezarnos a conectar con este cristal, empezar a meditar con ese cristal, sentir qué viene a aportar, qué viene a hacer, etcétera, y poderlo usar con mi animal muy intuitivamente. Como primero yo conocer ese cristal y luego identificar en dónde lo pongo en mi animal, cómo lo uso, etcétera. Es como la invitación a que ese sea el primer acercamiento, que es un mundo demasiado amplio y demasiado hermoso, sobre todo que disfrutan mucho los animales y nosotros lo terminamos disfrutando un montón también. Esa es como la invitación de cierre. Sí, sí, qué bonito. Bueno, Bueno, Niña, y ¿dónde te pueden contacto, contactar? Ujú. bueno, eh, mi proyecto, como les mencionaba antes, se llama Casavia, como casa y sabia. Casavia es como la materialización de esos propósitos del alma que van muy desde una casa donde se comparte el conocimiento, una casa que te recibe, una casa que te abraza, un lugar donde tú llegas con tu animal y hasta ahora ha sido un lugar como muy metafórico, pero es al final como la casa que te sostiene, que te recibe y que te proporciona todo para la sanación, pues compartiendo al final que el conocimiento no se quede hacia un solo lado, sino que el conocimiento se comparta y empodere. Casavia tiene varias líneas, tiene una línea de educación, entonces ahí salen las charlas, salen los talleres, por ejemplo, el de Animales de las Estrellas, que es el acompañamiento en la muerte, sale la línea de consultas en etología clínica y en medicina holística, y sale la línea como de herramientas, donde Casabia ya tuvo unos hijitos y son algunos aceites, algunas cositas, pero como que ese es el Casabia global. Y lo pueden buscar por Instagram y por ahí establecemos contacto. Igual se puede dejar como el teléfono más adelante, pero Instagram
sale como Casavia Veterinaria Natural. Y por ahí encuentran todo, encuentran el link al WhatsApp directo. Bueno, ese siento que es como la base de contacto de Casavia por ahora. Perfecto. Pero bueno, yo te pregunto también, porque hay personas que esta información les puede interesar. Tú también atiendes de manera presencial. ¿Tienes un lugar donde atiendes o vas a domicilio o haces ambas cosas? Bueno, yo estoy en Medellín, Colombia, como dijiste ahorita. De hecho, esta semana cambié un poquito la modalidad de atención y ya estamos en consultorio, en un espacio, de hecho aquí estoy desde el consultorio, en un espacio muy hermoso, pensado que tengas esa energía de la casa que te describí antes. Entonces ahí veo pacientes, siempre con cita previa, pacientes perros, a los pacientes gatos los veo en sus casas según el lugar en el que vivan, porque el gato sí, el rey debe quedarse en la casa y, y ese es el punto de atención presencial en Medellín. Entonces sí, te diría que actualmente casi que estoy un 80% presencial y un 20% virtual, como que cada vez que hemos ido retomando tengo más y más que quieren presencial, pero hay muchos que no están acá, entonces son virtuales. Súper, súper. Yo creo que con esta información ya te van a poder encontrar quienes resuenen. Natalia, Súper. un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, esperamos que como esa energía tuya tan amorosa, tan generosa, tan dispuesta, llegue a muchas personas. Nini, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz conversando contigo este ratico de lo que más amo, que son los cristales y los animales. Con todo el amor, mi niña.